Vamos a comenzar, amados hermanos, en esta hermosa noche. Bueno, lección 17. Las llaves para una vida recta. Recuérdense que estamos en el capítulo 6 de Romanos. Seguimos en nuestras 4 semanas, esta es la 4ª semana del capítulo 6 de Romanos y vamos a enfatizar más del 1 al 11. Recuérdense que estuve hablando al inicio sobre por qué el autor quiso dejar el capítulo 6 de Romanos, porque está hablando de la santidad que es Dios, porque Dios es santo, y de la santidad que tiene que haber en nosotros. Esas son nuestras 2 clases pasadas. Pero en esta vez tenemos unas llaves aquí importantes, llaves para abrir puertas, sobre la santificación, parte 1, con el objetivo A, responder a las 2 preguntas que hace Pablo en Romanos 6. Explicar lo que significa estar unidos a Cristo en su vida y muerte y aplicar esto en nosotros. El objetivo C, explicar cómo el bautismo en el agua ilustra nuestra muerte y vida con Cristo. Parte de esta clase, cuando yo la estaba estudiando, me di cuenta que ya nosotros la hemos hablado. Voy a tomarla, voy a leerla y voy a lo que es, porque incluso en la lección 4, en el capítulo 4 del libro y en el capítulo 4 de la Biblia, el autor recalcaba sobre que el capítulo 6 de Romanos y el 8 iban a volver a repetir esta parte, para que ustedes, no sé si usted se acuerda de eso, y esta es la parte que vamos a repetir. Y vamos a darle una puntuadita, como dice, para no olvidar. El contexto. En Romanos 6 y en Romanos 8, Pablo continúa utilizando un estilo de preguntas y respuestas. Recuérdese que estamos con esto de las preguntas y las respuestas. Y dice que aquí dice el autor que continúa, pero lo tuvimos también en el 3 y el 4. Perdón. Es de suma importancia saber que las respuestas de él las preguntas tienen sus respuestas. Y es importante en las tareas, esta semana que viene hay tarea, tenemos 3 cuadros. Para los que están de vacaciones, tenemos tarea. Entonces, ese cuadro que está aquí, yo no se lo di de tarea porque la respuesta es fácil y está bien corto. Mire lo que dice en esta parte. Dice, todo el capítulo 6 de Romanos se centra en 2 preguntas. Figura 5.8 es la que está a continuación. Lea por favor Romanos 6 y conteste las 2 preguntas. Entonces, las vamos a ver de cerca con las 3 que siguen a continuación. Ya esas 2 preguntas usted lo sabe. Vamos a tomar una. Romanos 6.1, ahí a su mano izquierda, en el centro pregunta, a mano derecha la respuesta. En Romanos 6.1, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Romanos 6.2, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Recuérdense que estamos hablando de esta de ninguna manera hace mucho tiempo. Entonces, esa pregunta tiene su respuesta. Amén. Pablo, en el capítulo 6, versículo 1, hace la pregunta nuevamente. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Luego él contesta la pregunta en el mismo 6 y 14. O sea, quiere decir, 6.2 y hasta el 14. Quiere decir que esa pregunta, siempre cuando usted hace una pregunta quiere tener una respuesta, pues automáticamente él te la da aquí, y aunque él no la diera, nosotros la tenemos. La misma Biblia nos va a dirigir en diferentes capítulos y versículos a que entendamos que esta parte es así. De ninguna manera no podemos perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Eso lo hablamos y no hay discusión en ese tema, conforme a lo que hemos estudiado de la palabra. Dice, los enemigos de Dios practican esta palabra, antinomianismo. Pues yo sé que usted ya que la ha escuchado, pero aquí mismo está la respuesta. El significado en griego, lo que es el antinomianismo, que es una anarquía, hermano, que es lo que en contra de lo que ya está, ¿verdad? Escuche bien. En la palabra anti es una palabra griega que significa en contra de. Ajá. Y nomía es una palabra griega para la ley. Los antinómicos son antiley, hermanos, son personas que van en contra de lo escrito de la ley, de las cosas bien hechas. No se someten a ella, no se someten a la ley, son antinomianismo. Esa es la palabra, la respuesta del antinomianismo, y son antinómicos, son antileyes. No se someten ni las respetan. Ellos no se someten a las leyes, ni a las normas, ni la autoridad
de Dios. Son conducidos por deseos egoístas y carnales. Los que criticaban a Pablo decían que él aprobaba a los antinómicos y que enseñaba que la gracia elimina la necesidad de obedecer las leyes de Dios sobre el bien y el mal. Eso es lo que lo criticaban, decían esto. Pablo enfatizó que somos salvos por gracia, no por ley. Pero no es que vamos a fallarle a la ley porque sabemos que somos salvos por gracia. Por esta parte aquí habla en la pregunta del Romanos 6:1, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde de ninguna manera. Entonces, Pablo enfatizó que somos salvos por la gracia, no por la ley. Romanos 5:20-21. Pero Pablo no dijo que la gracia no anima a pecar más. O sea, esa crítica. Por ahí hablan muchos que lo antinomianismo, los antinómicos son los ateos. Y no, porque a veces yo digo que no, porque los ateos en varias ocasiones respetan leyes. Quizá no crean en Dios por algo que le pasó en su niñez, no creen en la iglesia, porque un pastor, un sacerdote, bla, 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 mi mamá que era cristiana, mi papá que era cristiano me hizo esto, bla, 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 bla. Pero hay leyes, yo tengo relaciones con personas ateas que me respetan y me quieren mucho y respetan las leyes, pero esto no, ninguna clase de leyes, ¿entiendes? Entonces dice que por el contrario, él escribió que la gracia nos enseña a dejar de pecar. Ya vivimos en la gracia y tenemos que saber que la ley es lo que nos exhibe, lo que abre las puertas, lo que abre los ojos a lo que está mal. Entonces, dice Tito 2:11-12, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Usted escuchó, meditar y memorizar, tratar de memorizar ese versículo, hermano, esos dos versículos que están ahí, hermano, porque de verdad es importante, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, a todos, fue por gracia, se ha manifestado, pero enseñándonos, que renunciando a la impiedad, a las cosas malas, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. O sea, por gracia, pero tenemos que saber que sí fue por gracia, porque en muchas ocasiones hay cosas que no en entorno de la Biblia, hay cosas que se dan por agradecimiento, vamos a decir, y la persona no tiene que pagar ningún precio. No, me lo dieron, gracias, siga para allá, ya. Incluso a veces se le da por gracia porque la persona, por ejemplo, en un trabajo es agradecido con sus empleados o cualquier cosa parecida a esta, y los empleados no agradecen. Que es lo que pero cogen el regalo. Es un ejemplo ya secular. Entonces quiere decir que no todo el mundo es agradecido. Pero nosotros tenemos que ser agradecidos por esa salvación, y porque fue por gracia, hermano. Por gracia somos salvos. Y nosotros tenemos que darle mire, hay días, discúlpeme, hay días que la humedad me está dando mucha alergia en los oídos. Escúcheme que a veces me arranque en la garganta la humedad que hay sobre todos estos días. Sigue lloviendo, todavía ahora está lloviendo. Esa humedad me molesta un poco la garganta y los oídos. Entonces, mis amados hermanos, vamos a ser agradecidos. Yo siempre le digo a ustedes, y trato de decirle a personas que yo les digo gracias por esto y por lo otro, y me dicen, ay no, porque usted me da gracias. Hay que ser agradecido, hermano, en todo, porque por gracia fuimos salvos. Y esta no es la misma gracia, claro que no. Pero cuando nosotros somos agradecidos de Dios, Señor, gracias por tanto, es darle la gracia a Él por haber entregado a su Hijo. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por lo que tenemos. Romanos 6 trata con la santificación, la vida justa y santa. En Romanos 6, Pablo explica 6 principios para ayudarnos a vivir vida santa. Esos 6 principios son, vamos a la imagen número 2, que es la página 104. Déjenme chequear mis estudiantes aquí, ¿verdad? Porque siempre me gusta ver quién se me salió y quién. Me hace falta unos cuantos estudiantes, pero nada, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir. Aquí vamos a terminar el que persevere. Amén. El que quiera, no por buscar, sino por aprender. Amén. Gloria a Dios. Dice, acá dice, estos 6 principios son como llaves que nos ayudan a tener éxito. No son garrotes para derribarnos
con culpabilidad, como una por ahí que se llama Yamile, su segundo nombre, y su nombre Dayana, que dijo que yo le doy, en este caso es garrote, pero dicen que yo le doy, no te tape la cara, no, señorita, di que aquí no, yo no doy garrotes, yo mando unos mensajes que ponen a temblar, cuando dice las hijas mías, cuando yo pongo esos mensajes, ella lo pone muy, pero por ahí viene candela. No, dice aquí que no son garrotes para derribar con culpabilidad. Usted ve a su mano izquierda, Yokairi se ríe, a su mano izquierda, tenemos ahí la figura 5-9, que tenemos ahí 6 llaves. Mire, 6 llaves para una vida recta en Romanos 6. ¿Por qué el autor quiso traer esta ilustración como en la clase pasada sobre el triángulo? Para que veamos nuestras acciones, condición y nuestra posición. Aquí estamos viendo 6 llaves que tienen sus nombres. Esas llaves tienen sus nombres. ¿Por qué llaves? Para nosotros abrir una puerta tenemos que tener una llave, si no la vamos a romper, ¿verdad? Es importante abrir una llave. En muchas ocasiones tener una llave es motivo de felicidad. En muchas ocasiones. En esta parte el autor quiere que tengamos esa llave para que sepamos abrir esas puertas, tener la autoridad y saber usar estas llaves. Entonces dice aquí, gran parte de Romanos 6 se trata de los pensamientos correctos que conducen a la vida recta. A medida que estudiamos sobre estas 6 llaves que nos conducen a la vida recta, debemos relacionarnos con el triángulo de santidad. Recuérdese la clase pasada, relacionarnos con este triángulo. En su tarea estuvo este triángulo. Entonces, queremos hacer pasar la verdad del triángulo desde su cabeza hasta su corazón. Ahora estudiamos acerca de la primera llave, una llave mental que conduce a la vida santa. Y esa llave es recordar. Esa es la primera llave. Vamos a hablar en el punto A sobre la llave recordar. Ahí usted puede ver que nuestra parte de Romanos 6, el subtítulo ahí, en las subdivisiones que tenemos ahí, muertos el pecado, estuvimos hablando de esto y comienza con preguntas. Recuérdese que ya se lo estudiamos en las clases pasadas, pero recuérdese que estamos aquí del 1 al 11 para dar esos punticos ahí que nos hacen falta, sobre que ya nosotros morimos el pecado, que el viejo hombre fue crucificado, morimos al pecado. Recordar esta parte. Vamos a ver el punto A con la llave número 1. Para una vida santa, recordar que espiritualmente estamos unidos a Jesucristo en su muerte y su vida. Esa es la llave. Recordar. Para una vida santa, espiritualmente estamos unidos a Jesucristo en su muerte y su vida, basado en Romanos 6 del 1 al 11, toda esa parte que hemos leído. En Romanos 6 del 1 al 2, Pablo responde a sus críticos. Estos decían que él enseñaba que la gracia nos lleva a pecar más. Ahí responde inmediatamente. Vamos a ver 1-1, Romanos 6 del 1 al 2. ¿Qué pues diremos? Ahí fue la respuesta. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? A esos críticos que decían que él apoyaba lo anti-ley, él les respondió con esto, con la palabra. Él mismo escribió, él mismo le tiró ahí. Entonces, dice, pues que Pablo enfatiza que la gracia en vez de la ley. Sus críticos decían que su mensaje animaba a gente a pecar, y Pablo contestó así. Ahí vemos lo que acabamos de leer, excepto el versículo 3, vamos a leerlo. Y no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. ¡Wow! Hemos sido bautizados en su muerte. Por eso es que aquí el punto A dice que hemos sido unidos a Jesucristo en su muerte y luego en su vida, en su resurrección. Tenemos que valorar eso. Romanos 6, 1-3 enfatiza nuestra posición santa en Cristo. Según Pablo, es imposible que un creyente continúe viviendo en pecado. ¿Por qué? La pregunta aquí. Porque estamos unidos a Cristo en su muerte y su vida. ¡Wow! O sea, cuando estaban hablando de la santificación y perder la santidad y la salvación en el inicio de la clase, y cuando nosotros pensamos en perder la salvación, quién sabe si en algunos momentos se nos pasa. Perder la salvación. Hermano,
Eso es faltarle esta parte. Eso es faltarle examinar y recordar, hermano, que nuestra unión con Cristo es en muerte y vida. O sea, lo que éramos y lo que somos. ¿Mm? Y como Él murió por nosotros y resucitó al igual por nosotros. ¿Mm? Entonces, para que hoy podamos certificar que fue real. Para que otros crean que Él a nuestra vida trajo nuestra muerte, Él trajo vida. Estábamos muertos en nuestro deleite, en nuestros pecados, y Él trajo vida. Y por eso estamos unidos en esas dos cosas, en la muerte y en la vida. Aquí tenemos un punto de nuestro, un principio de nuestro punto A. Dice aquí en negrita, al lado de la pregunta 40, dice: cuando nos unimos con Cristo, morimos al pecado. Cuando nos unimos con Cristo, este principio aquí del punto A, morimos al pecado. ¿Cómo podemos estar unidos a Cristo? Con Cristo. ¿Cómo podemos conservarnos? ¿Cómo podemos nosotros tener una relación con nuestro Señor que murió por nosotros? Romanos 6 del 1 al 14 enfatiza nuestra relación con Cristo, que comenzó con la conversión. En el momento de la conversión nacimos de nuevo y fuimos bautizados por el Espíritu en el cuerpo de Cristo. Por eso es que muchas personas, voy en contra, no para discusión, voy en contra rotundamente, de que ellos dicen que no tiene que ver una conversión, que donde lo dice, que no tiene que ver, hermano, es de muerte a vida. Cuando estábamos en el pecado, éramos muertos en esa vida. Entonces, en Cristo tenemos vida y vida en abundancia. Entonces, cuando llega la conversión a nuestra vida, nacimos de nuevo y fuimos bautizados por el Espíritu en el cuerpo de Cristo. En el nombre de, en el momento de la conversión nos hicimos uno con Cristo. Por eso es que cuando vayamos, el enemigo quiere hacerlo, o pensemos pecar, Dios nos libre, tenemos que pensar que hacer uno con Cristo le estamos faltando a nuestros cuerpos, alma y espíritu. Cuando nosotros vamos al pecado, le estamos faltando y estamos tirando, que claro, ese valor siempre va a ser ese sacrificio por mí, porque no voy a generalizar. Si soy yo la que fallo, ese sacrificio que le hizo por mí, pero el sacrificio sigue teniendo su valor. Pero el que lo hizo por mí, o sea, Él lo hizo por mí, yo lo voy a tirar así. No, tengo que valorar porque somos uno con Él, cuando estamos conforme a lo que dice la palabra y viviendo en santidad. Cuando más, cuando más íntimas llega a ser dos personas, más comparten la vida. El esposo y la esposa llegan a ser tan íntimos y tan unidos que la Biblia lo describe como una sola carne. Del mismo modo, en Cristo estamos unidos a Él. Espiritualmente llegamos a ser miembros de su cuerpo. Es una intimidad, es una conexión. Entonces, ¿por qué dice esta carne es tan pecaminosa, hermano? Yo no estoy hablando del cuerpo. Es alma y espíritu. Recuérdese que el alma es todo lo que nosotros podemos tener. El espíritu es lo que nos conecta al Espíritu Santo de Dios. El alma, mire, en el alma se pelean las peores guerras. En el alma del ser humano se pelean, hermano, batallas horribles. Porque el alma de nosotros es lo que nos quiere separar en muchas ocasiones. El alma tiene una discusión con el espíritu, porque a nosotros nos conecta con Dios, el espíritu, hermano. Nuestro espíritu es el que se mantiene en santidad cuando estamos en santidad, pero el cuerpo va en la guerra con el alma para afectar lo espiritual. Entonces, cuando aquí hablamos de un miembro de su cuerpo, hablamos del cuerpo, de la iglesia, de la grey. No estamos hablando de este cuerpo. Este cuerpo no conecta con Dios, hermanos. Eso tenemos que entenderlo. Este cuerpo pecaminoso no quiere conectar con el Espíritu Santo, ni con Dios, ni con Jesús. Porque este cuerpo va en contra por la vía pecaminosa. Va en contra de las cosas de Dios porque se quiere ir siempre en esa línea y llevar la contraria, y que nosotros no nos conectemos a Dios y que nosotros no nos levantemos agradeciéndole a Dios y que no estemos en santidad para poder agradarle y verlos. Sin santidad ni paz no lo vamos a ver. Entonces, cuando aquí habla, somos un cuerpo, basado en Efesios 5:30, como dice Pablo, nuestra unión con Cristo es un misterio grande. Efesios 5,
Efesios, un misterio grande, Efesios 5, se me dobló aquí la página, 5:32 y Romanos 6:1-14, donde estamos. Enfatiza nuestra nueva identidad unidos con Cristo, unidos con Él, unidos para Él. Somos uno cuando estamos haciendo lo que nos manda hacer Él, cuando estamos obedeciendo la palabra. No podemos estar unidos con Cristo ya usted sabe. No, hermano, no nos dejemos engañar, como por ahí lamentablemente hay muchas sectas donde han aparecido esas pobres personas que la tienen, ya usted sabe, cautivo en el pecado, y que entienden que siendo el desconectado del diseño original y haciendo lo que usted sabe que no debe hacer, se visten hombres como mujeres y mujeres como hombres, abren una iglesia y se ponen a llorar y se engranojan y están hombre con hombre en ese lugar. Esa gente no son un cuerpo con Cristo. No me importa lo que digan ni lo que piensen los demás. Esa es la Biblia y vamos a ser perseguidos por esto a continuación en este mundo. Hermanos, ellos, mire hermano, y no es uno ni dos videos que le salen de hombres, ya usted sabe, en un púlpito diciendo, Dios nos ama. ¿Quién dijo que no? Él lo ama, pero Él no ama el pecado. Y para poder ser uno con Cristo tiene que arrepentirse y dejar su viejo hombre. Claro, no vaya a confundirse. Yo le he dicho a usted que y cantan tan lindo y hablan tan lindo. Están hablando en la carne, porque el enemigo ¿verdad? Ya Dios lo entregó a sus pasiones desordenadas y el enemigo posesiona y le da hasta un léxico, y lo aprenden también en lo secular, para ellos poder decir que están hablando de parte, usan la palabra, no son un cuerpo con Cristo. Y lo que hacen es un circo. Ahí hay un circo, hermano. No pueden ser un cuerpo. No hay unión con Cristo ni con el Espíritu Santo de ninguna manera. Discúlpeme porque me rasco el oído. Pablo dice, escuche bien esta parte, y aquí nos basamos en lo que acabo de decir. Pablo dice, hemos muerto al pecado. Estamos vivos, hermanos, en la vida en Cristo Jesús. Recordar, esa es la primera llave que tenemos esta noche, en que estamos junto con Él en la muerte y en su vida. Recordar la muerte de Jesús, para que hoy eso es algo terrible, hermano. Y recordar que resucitó y que yo tengo vida por esto. Aleluya, gloria a Dios. Entonces el apóstol habla aquí en el versículo del capítulo 6. Hemos muerto al pecado. Estas palabras describen un cambio antes de Cristo. Vivíamos solos, sin Cristo, en pecado. En pecado estuvimos separados de Cristo, sin esperanza y sin fe, basado en Efesios 2:12. El pecado nos separó. El pecado nos desconectó. No hizo, hermano, mire, terrible. Pero vino la santa sangre de Cristo, ¡fua! Y somos un cuerpo con Cristo. Por la muerte y por su vida. Por eso recordar aquí esta llave, hermano. Entonces, dice por acá, pero cuando recibimos a Cristo como Salvador y Señor, llegamos a ser sus hijos. Morimos al pecado y a nuestras viejas vidas y nuestra manera pecaminosa de vivir. En nuestra nueva posición y relación con Cristo, miramos hacia lo que es correcto y damos la espalda al pecado. Vamos a ver aquí, más adelante, vamos a leer esta parte, pero que es ahora mismo vamos a leer Lucas 32-34. Está al final de la página 104 donde estamos, al lado de la pregunta 41. Dice así: porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. O sea, hacer lo que hacen los otros normal, no hay ningún mérito, no hay nada sobrenatural. No hay nada diferente. Los pecadores practican pecado, pero los que están unidos a Cristo murieron al pecado. Amén. Vamos a la página 105, que es nuestra imagen número 3. Aquí estamos, recuérdense que en esta parte
estamos con las llaves. Pero aquí nosotros solamente vamos a tener una sola llave con 3 principios, ¿sí? Una llave con 3 principios. Las otras llaves van a estar en la próxima lección. Bueno, vamos a ver ese principio número 2 que está al inicio de la página 105. Yo me imagino que ustedes ven ahí todas mis cosas que yo anotaba con mis fechas en mis imágenes. Son yo misma. Yo siempre me he dado fuerza. Eso fue en el 2015. Yo siempre quería más. Mírelo ahí. Ay, Señor, ayúdame. Necesito someterme a ti, Señor. Yo siempre he declarado cosas así, hermano. María Lourdes se ríe, parece que ella también lo hace. Yo siempre he hecho esto, hermano. Cuando yo estoy en la clase, yo siempre, mírela ahí. Mírela ahí, la hermana también. María Lourdes saca y ella misma hace. Mírelo ahí. Y ahí usted puede ver que yo ponía la fecha. Porque en ese momento, estudiando todo eso, yo quería darle más a Dios. Yo no me acuerdo lo que estaba pasando en ese tiempo, quién sabe en qué proceso, pero sí me acuerdo que lo escribía y eso me ayudó bastante. Escribir, hermano, confesar, tener un diario personal espiritual suyo es muy importante, hermano. Ahora mismo no le da casi tiempo. Cuando yo estoy en las misiones, yo ando con mi libreta que me regalan mis hijas. Ahí tengo en chino muchísimas libretas, en un avión, en un bus, donde quiera. Y dice, pero nosotros en los calendarios, nosotros no entendemos. No es para usted entender. La hija mía, mami, pero eso es chino. Eso no, usted no tiene que entender, eso son cosas mías personales que yo estoy viviendo en el momento, hermano. Es bueno desahogarse con nuestras plumas, nuestro lapicero y desahogar ahí. Mira ahí lo que dije yo. Siento que harás cosas grandes en mi Señor. Solo tengo que esperar y guardarme en santidad. Eso fue una declaración en el 2015, hermano. Y yo he visto cosas grandes, sobrenaturales, hermano. Para la gloria de Dios, año tras año. En misiones tras misiones, Dios me usa con cosas que yo no la digo aquí. O sea, no la digo porque es para la gloria de Dios. Y un momento que la testifico los demás, si tengo que traerla porque el Espíritu Santo la digo. Pero en verdad la he hecho. Declarar, hermano. Declarar es de suma importancia. Bueno, vamos a este principio, segundo principio de recordar la llave que tenemos. Cuando nos unimos con Cristo, cuando nos unimos con Cristo, Dios nos levanta espiritualmente a una nueva vida. Recuérdense, lo repetí porque la traducción se pierde a veces. Dios nos levantó espiritualmente en una nueva vida. Nos levanta como usted quiera. Entonces, el segundo principio de la llave, recuerda que abrimos con la llave recordar. Abrimos la puerta esta noche con la llave recordar. Cuando nos unimos con Cristo, Dios nos levantó espiritualmente a una nueva vida basado en Romanos 6:3-4. Ese Romanos que está ahí, ya nosotros lo estuvimos leyendo. Vamos a ver lo que dice el autor de esta parte. Dice, en el momento en que morimos al pecado, nacemos otra vez y comenzamos a vivir en una nueva vida. Vida justa en Cristo. Sí, hermano, debería. Y estuvimos hablando desde el inicio. Debería de ser una vida justa. Pero vivimos luchando con nuestra humanidad, con nuestro yo, con nuestro viejo hombre que siempre quiere estar machacándonos y recordándonos y querer subirse encima de esta persona que ya quiere cambiar. Aquí sí vamos a leer Efesios 2 del 1 al 7, que usted lo tiene ahí. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Fíjese ahí la palabra en negrita, desobediencia, que estuvimos hablando de esto, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Efesios 2 del 1 al 7. ¡Qué lindo! Mire que aquí el autor puso en negrita, anduvisteis. Eso es de pasado.
desobediencia, eso es de pasado, y en otro tiempo. Estuvimos en otro tiempo, eso de pasado, y nos dio vida juntamente con Cristo, presente, nos resucitó, presente. O sea, mis amados hermanos, no podemos permitir que el diablo nos recuerde el pasado, Señor lo reprenda, y no podemos permitir que nuestra humanidad nos lleve arrastrada al pasado, porque siempre le tenemos que echar la culpa al otro, pero mucha culpa tiene el ser humano, porque él está ahí dando vuelta y eso, y nos tira ¿verdad?